Hola, bienvenidos al Proyecto Marta. En primer lugar, queremos daros la gracia por vuestra participación en el piloto de este proyecto, que como sabéis tiene el objetivo de desarrollar un modelo de evaluación del riesgo del proceso radioterápico con técnicas avanzadas y una herramienta informática que lo acompañará. El objetivo del piloto es recibir vuestros comentarios tanto sobre el modelo de errores y fallos potenciales como sobre el programa de software que hemos desarrollado. Con unos breves vídeos os vamos a guiar a través de la documentación que os hemos ofrecido, la instalación y uso básico del programa Marta, el proceso de análisis del modelo de riesgos mediante este programa y finalmente sobre cómo remitir los comentarios. Comenzamos describiendo brevemente la documentación que se os ha enviado. En primer lugar, la guía para la aplicación de la metodología de matrices de riesgo en radioterapia externa, que se publicó como resultado del proyecto MAR. Esta metodología es la misma que vamos a utilizar para el proyecto Marta, con lo cual es recomendable que la repaséis y la tengáis presente en todo momento antes de comenzar el piloto. En este documento se resume rápidamente la metodología, cuáles son los conceptos fundamentales, cómo se aplica y se da una serie de recomendaciones prácticas. Brevemente os recordaremos que para la aplicación de las matrices de riesgo, en primer lugar hay que definir el proceso radioterápico que se va a seguir. En este proceso se tienen que identificar lo que denominamos sucesos iniciadores, que son todas aquellas situaciones en las que si no se interviene se puede producir un incidente con daño a los pacientes. Para cada uno de estos sucesos iniciadores se le asignan dos parámetros, uno que es la frecuencia con la que puede ocurrir y otro que es la severidad de las consecuencias que tendría en caso de no ser atajado. Estos valores, que son lo que denominamos valores base, de frecuencia y de consecuencias, se van a combinar con la probabilidad de fallo de todas las barreras que se identifican para ese iniciador en una matriz para obtener un valor de riesgo. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que analizar el proceso radioterápico, segundo lugar, identificar todos los posibles sucesos iniciadores y, en tercer lugar, para cada suceso iniciador, identificar todas las posibles defensas que pueden evitar que progrese inadecuadamente este suceso. Estas defensas, recordáis, son de tres tipos. En primer lugar, reductores de frecuencia, que son los que actúan antes de que ocurra el suceso iniciador y pueden reducir su frecuencia. Las barreras que actúan durante la evolución del iniciador y detienen el proceso y evitan totalmente las consecuencias. Y finalmente los reductores de consecuencias, que son aquellos que actúan una vez que ha ocurrido el fallo y que las barreras no han sido capaces de evitar sus consecuencias, minimizando su severidad. Por lo tanto, tenemos tres números que son la frecuencia del iniciador, las consecuencias del iniciador y la probabilidad de fallo de las barreras. Estos tres números se combinan mediante la matriz de riesgos que se muestra en el documento 2.2 extractada, aunque está también por supuesto en la guía, y con los tres valores de probabilidad, frecuencia y consecuencias obtenemos el valor de riesgo de cada una de las secuencias. Pasamos entonces a este segundo documento, que simplemente es un resumen de los conceptos y las tablas fundamentales de la guía. La matriz de riesgo propiamente dicha, los criterios de asignación de frecuencia para los iniciadores, los criterios de asignación de consecuencias para los iniciadores y finalmente los criterios de asignación de robustez y de probabilidad de fallo para las barreras. Por último, incluye también cómo la existencia de frecuencia de reductores de frecuencia y de reductores de consecuencia tienen efecto en estos dos parámetros. Pasamos al tercer documento que se os adjunta, que es el modelo de errores y fallos potenciales en radioterapia con técnicas avanzadas. Este documento no es más que una recopilación escrita de la información que encontraréis en el modelo que se proporciona junto con el software. Este modelo contiene el listado de sucesos iniciadores y las defensas que se les asocian, reductores de frecuencia, barreras y reductores de consecuencias, y los parámetros que se han utilizado para cada uno de ellos. Este modelo es resultado del análisis detallado de un proceso cuyo diagrama de flujos se adjunta al final del documento para que podáis analizarlo y estudiarlo comparándolo con vuestro propio diagrama de flujo de trabajo.
Es fundamental que como primer paso del análisis, antes de comenzar con el software, estudiéis vuestro proceso de trabajo e intentéis hacer un diagrama de flujo similar al que se os ofrece. En cualquier caso, el modelo está basado en este y os ayudará a aclarar algunas de las dudas que podáis tener o que os surjan al intentar entender algunos iniciadores o algunas defensas de las que se ofrecen en el modelo. Las características del modelo se resumen en el apartado 2, el perfil de riesgo. En primer lugar, hay una descripción de cuáles son las etapas y subetapas en las que hemos distribuido el proceso. Es útil porque cada una está identificada mediante 3 letras que luego estarán recogidas en el nombre de los iniciadores y de aquellas defensas que estén asociadas a una etapa concreta. Existen un conjunto de defensas que no están asociadas a una etapa concreta, ya que pueden actuar en cualquier momento del proceso, y esas se han clasificado en 5 grupos distintos que están descritos en este documento. El modelo que hemos desarrollado tiene 129 iniciadores, de los cuales tienen asignadas consecuencias bajas, ninguno de ellos los hemos ignorado, consecuencias medias 32 sucesos, consecuencias altas 81 sucesos y consecuencias muy altas 16 sucesos. Os recuerdo que el resumen de cómo se asignan las consecuencias lo tenéis en el documento 2, en el chuletario. Se han identificado 75 barreras para todos los iniciadores, 48 reductores de frecuencia y 21 reductores de consecuencia. Una vez calculado el riesgo para cada uno de los sucesos iniciadores, considerando que todas las defensas que se han asociado a ese suceso iniciador están activas, se encuentra un resultado de 3 secuencias con riesgo alto, 46 secuencias o iniciadores con riesgo medio y 80 secuencias con riesgo bajo. Las secuencias con riesgo alto están aquí descritas y aquí, como os digo, son las 5 grupos que se ha hecho con las defensas que no están asociadas a una etapa concreta del proceso. Aquí hay una serie de gráficas que muestran la distribución de los número de iniciadores por etapa, número de iniciadores por subetapa, la distribución en cada etapa de las frecuencias base que se ha asociado a los sucesos iniciadores y de las consecuencias base que se ha asignado a cada suceso iniciador. Es decir, por ejemplo, en el tratamiento diario hay 15 sucesos con consecuencias muy altas, 13 con consecuencias altas y 18 con consecuencias medias, y así sucesivamente. Os recuerdo que estas consecuencias y estas frecuencias son los que denominamos valores base, son los que se asignan al iniciador considerando que no tuviera ninguna defensa. A la hora de hacer el análisis de riesgo, dependiendo de los reductores de frecuencia que haya, estas frecuencias bajarán y dependiendo de los reductores de consecuencia que haya para cada iniciador, estas consecuencias bajarán. Y esas consecuencias y esas frecuencias, junto con la probabilidad de fallo de las barreras asociadas a ese iniciador, son los que entrarán en la matriz de riesgos para dar el riesgo final de cada secuencia que se resume en esta tabla. El apartado 3 da un resumen, sino una lista detallada, etapa por etapa, de todos los iniciadores. Para cada iniciador está su nombre, su descripción, sus parámetros básicos, que son la consecuencia alta y la frecuencia. Y finalmente se considera si es un error humano o no es un error humano, ya es que esto tiene consecuencias en cómo los reductores de frecuencia pueden bajar su frecuencia. Luego se listan las barreras que se han identificado asociadas a ese iniciador y finalmente los reductores de frecuencia y los reductores de consecuencia asociados a ese iniciador. Aquí tenéis la lista enorme para los 129 iniciadores con sus barreras, sus reductores. Recordad que el proceso de análisis es, primero, identificar si este iniciador puede ocurrir en vuestro servicio. Segundo, identificar de las barreras que existen o de los reductores cuáles están en vuestro servicio y cuáles no. Verificar si las consecuencias y las frecuencias asignadas son adecuadas y si la robustez de las barreras y de los reductores consideráis que es adecuada. Finalmente, se incluyen una serie de listados simplemente como referencia, el listado de sucesos iniciadores en breve, ya que es muy difícil encontrar un suceso así en el apartado 3 que es muy prolijo, el listado de todos los reductores de frecuencias agrupados
por etapas y luego por los grupos independientes como hemos dicho, de defensas varias, etcétera. Lo mismo para las barreras, agrupados por etapas y luego otro tipo de defensas y por último para los reductores de consecuencias. La última sección, que es por la que empezamos, es un anexo con el diagrama del proceso radioterápico. Está, por un lado, separado etapa por etapa y luego, para que se pueda seguir mejor si es necesario, está el diagrama de flujo completo.